Ya, habíamos visto ya lo referente a la familia de las bases nitrogenadas, ¿no? Que existen los nucleósidos, hay nucleótidos, y cada uno tiene un nombre específico, ¿no? La adenosina, la desoxiadenosina, guanosina, desoxiguanosina, citidina, desoxicitidina, ¿no? Y el caso del nucleótido de timina, que solo está en DNA, que en este caso vendría a ser la desoxitimidina. Y en el caso del RNA, simplemente se le denomina uridina, ¿ya? Y aquí están las abreviaturas de estas bases, de estos nucleótidos. Ya, los nucleótidos tienen también sus nombres, ¿no? Adenilato, desociadinilato, guanilato, ¿no? Citilato, desoxicitilato, desoxitimilato y el uridilato. ¿Ya? Hasta ahí habíamos llegado. Ahora, de estos nucleótidos, hay dos que hay que rescatar, ¿no? Es el caso del ATP y el GMP. Los dos son nucleótidos energéticos, ambos. El GTP es equivalente al ATP y el ATP es equivalente al GTP. Pero además de esto, lo que tenemos que resaltar de estos dos nucleótidos es que con estos dos se pueden sintetizar nucleótidos cíclicos. Es el caso del AMP cíclico y del GMP cíclico. Eh, el AMP cíclico es un nucleótido que se sintetiza a partir del ATP por acción de una enzima. Esa enzima se denomina ciclasa de adenilato o también llamada adenilato ciclasa, ¿ya? Adenilato ciclasa o ciclasa del adenilato. Esta enzima actúa sobre el ATP y lo que va a hacer es liberar dos fosfatos y luego produce la ciclación de ese fosfato que queda, ¿ya? Al ciclar ese fosfato, lo que se va a generar es el AMP cíclico. Este AMP cíclico es un importante segundo mensajero en el organismo. Los primeros mensajeros son las hormonas y los segundos mensajeros son el caso del AMP cíclico y del GMP cíclico. En el caso del AMP cíclico, por lo general, va a producir reacciones de activación enzimática, ya produce activaciones de sistemas enzimáticos, produciendo reacciones de fosforilación y en algunos casos reacciones de desfosforilación. ¿Ya? Por lo general va a producir activación enzimática. En el caso del GMP cíclico, este se va a producir a partir del GTP por acción de la guanilato ciclasa. ¿Ya? La guanilato ciclasa lo que hace es producir liberación de dos fosfatos y luego produce la ciclación del fosfato con el nucleósido y se forma el GMP cíclico. ¿Ya? Este GMP cíclico también es otro segundo mensajero importante que en este caso hace lo opuesto al AMP cíclico. ¿Ya? El GMP cíclico por lo general está relacionado con reacciones de inhibición enzimática. Por lo general produce inhibición enzimática, ¿ya? Fosforilando o desfosforilando. ¿Ya? Entonces, estos son dos segundos mensajeros que lo que van a hacer es producir activación o inhibición enzimática. El AMP cíclico por lo general produce activación enzimática y el GMP cíclico por lo general va a producir inhibición enzimática. ¿Ya? Ahora, las bases nitrogenadas tienen ciertas características. Dentro de las características que poseen están las reacciones de solubilidad, las reacciones de absorción y las reacciones de tautomerismo. Cuando hablamos de las reacciones de solubilidad, se refiere a su solubilidad en agua, ¿ya? En el caso de
todas las bases nitrogenadas, púricas y pirimínicas, estas bases nitrogenadas van a ser todas insolubles en agua. ¿Ya? Todas las bases nitrogenadas son insolubles en agua. Los nucleósidos son parcialmente solubles en agua. Ahora, ¿por qué los nucleósidos son parcialmente solubles en agua? Porque los nucleósidos están formados por bases nitrogenadas y por azúcares, ¿no? Que en este caso es la pentosa y la desoxirribosa. Entonces, estos azúcares poseen en su estructura grupos hidroxilos. Y estos grupos hidroxilos que poseen pueden generar enlaces puente hidrógeno con el agua. ¿Ya? Genera una cierta cantidad de enlaces puente hidrógeno con el agua. Eso hace que sean parcialmente solubles en agua, ¿ya? Ahora, en el caso de los nucleótidos ya van a ser completamente solubles en agua, ¿ya? En este caso son completamente solubles en agua debido a que un nucleótido está formado por grupos fosfatos, azúcares y bases nitrogenadas. El grupo fosfato puede generar también enlaces puente hidrógeno con el agua, y si a eso le sumamos los enlaces puente hidrógeno de los azúcares, genera una alta cantidad de enlaces puente hidrógeno con el agua. Entonces, eso le va a dar una alta solubilidad en agua. ¿Ya? Los nucleótidos van a ser completamente solubles en agua. Y finalmente, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son completamente solubles en agua. ¿Por qué? Porque estos poseen nucleótidos, ¿ya? Poseen nucleótidos. En el caso de la propiedad de absorción del UV, ¿ya? Esto algo ya les había mencionado, las bases nitrogenadas tienen esta propiedad de absorber el UV debido a que tienen un sistema de dobles enlaces conjugados. Este sistema de dobles enlaces conjugados que posee facilita la absorción del ultravioleta, ¿ya? Y estas bases nitrogenadas tienen una absorción máxima a 260 nanómetros. Entonces, si yo hago un análisis espectrofotométrico y un análisis espectrofotométrico trabaja con espectrofotometría, con el espectrofotómetro, y estas técnicas trabajan con longitudes de onda, ¿no? Entonces, si ese espectrofotómetro está conectado a una computadora, y en la pantalla de la computadora, lo que yo debería de observar son varios picos, ¿no? Y cada pico se presenta a una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, si yo observo un pico a una longitud de onda de 260 nanómetros, eso significaría que lo que yo estoy analizando se trataría de un ácido nucleico o de una base nitrogenada en este caso, ¿no? Se trataría de bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas están presentes en los nucleótidos, nucleósidos, por lo tanto, la muestra contendría ya sea ADN o ARN, ¿ya? Entonces, es una forma de poder identificar a los ácidos nucleicos mediante una prueba espectrofotométrica usando el UV, ¿no? Hay espectrofotómetros que trabajan con el infrarrojo y con el UV. En este caso, trabajaría con un espectrofotómetro que trabaja con el UV, ¿ya? Entonces, si observo un pico máximo a 260 nanómetros, eso me corresponde a una base nitrogenada y por lo tanto estaría presente nucleótidos, y lo que tendría como muestra serían ácidos nucleicos. Ya. La otra propiedad se denomina tautomerismo, ¿ya? Es el tautomerismo. Este tautomerismo es es un tipo de resonancia. Es un tipo de resonancia que va a ocurrir con las bases nitrogenadas, justamente debido a su capacidad de absorber el UV, ¿ya? La resonancia no es más que el desplazamiento de electrones. Es el desplazamiento de electrones que va a ocurrir cuando se irradia energía.
Entonces, como estas bases nitrogenadas absorben radiación, eso genera la movilización de electrones, ¿no? En eso consiste este tautomerismo, ¿ya? Ahora, la forma normal, natural, como toda base nitrogenada se debe encontrar en los ácidos nucleicos, esa forma normal se denomina forma lactama, ¿ya? Es una forma lactama en la cual esa base nitrogenada no ha sufrido tautomerismo, o sea, no ha sufrido absorción del UV, ¿ya? Esa es la forma normal. Toda base nitrogenada, su forma normal natural, se denomina forma lactama. O sea, es una forma en la cual no hay resonancia, no hay tautomerismo. Este es el ejemplo de una base pirimínica, ¿ya? Esta base pirimínica tiene dos grupos oxos. Allí tiene dos grupos oxos intactos. Ahora, la importancia de que estos grupos oxos se mantengan intactos es que con estos grupos oxos se forman los enlaces puente hidrógeno. Entonces, si yo les pongo en el examen una estructura de este tipo, con dos grupos oxos, eso significa que esta base nitrogenada puede formar dos enlaces puente hidrógeno con su base complementaria, ¿ya? Entonces, esta forma dos enlaces puente hidrógeno y es la forma normal como debe de estar en los ácidos nucleicos. En este caso, ADN, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta es su forma normal. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando esta base nitrogenada sufre absorción, ¿no? O sea, sufre absorción del UV. O sea, radiación UV también podría ser el infrarrojo, ¿no? Lo que va a generar es el desplazamiento de los electrones, ¿no? En este caso, aquí tengo un enlace doble carbono-oxígeno, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir con este enlace doble carbono-oxígeno es un desplazamiento. Uno de los enlaces va hacia el oxígeno, ¿ya? Uno de los enlaces lo voy a desplazar hacia el oxígeno. Cuando hago este desplazamiento de este enlace hacia el oxígeno, eso me generaría cargas, ¿no? El oxígeno, se cargaría negativamente porque está ganando electrones y en el caso del carbono está perdiendo electrones, o sea, tendría un oxígeno con carga negativa y tendría un carbono con carga positiva, ¿ya? Y a continuación, esta base nitrogenada va a tratar de estabilizarse, ¿ya? La forma como este oxígeno se va a estabilizar es quitando un hidrógeno a uno de sus elementos químicos. Y el hidrógeno al que le va a quitar, y al elemento químico que le va a quitar hidrógenos, tendría que ser este hidrógeno, ¿ya? Este nitrógeno que está aquí enlazado al carbono, este nitrógeno tiene ahí un hidrógeno enlazado. Este carbono también tiene ahí un hidrógeno enlazado, ¿no? Ahí tiene, los dos tienen un hidrógeno enlazado. Entonces, en este caso, el oxígeno prefiere quitarle los hidrógenos al nitrógeno, ¿ya? Entonces, este oxígeno con carga negativa se jala este hidrógeno y eso significa que este nitrógeno ya está perdiendo electrones, tendría una carga negativa. Entonces, al final, lo que me quedaría sería un enlace simple carbono OH y un nitrógeno, ¿no? Y un nitrógeno cargado de manera negativa, ¿ya? Ahí el nitrógeno va a ganar electrones. Entonces, simplemente el oxígeno se lleva los protones, el oxígeno se lleva los protones, más no los electrones. Los electrones se quedan siempre con el más electronegativo, ¿ya? En este caso, yo voy a tener un carbono positivo, tendría ahí un carbono positivo y un nitrógeno con carga negativa. Entonces, este nitrógeno tiene electrones de más. Como este nitrógeno tiene electrones de más, para que se pueda estabilizar no solo al nitrógeno, sino también al carbono, ahí tendría que formarse un enlace doble entre el carbono y el nitrógeno. Entonces, de esa forma, el compuesto quedaría estable cuando ha sufrido resonancia, ¿no? Cuando ha habido una tautomería, ¿ya? Producto de esta primera resonancia,
lo que se va a formar es un compuesto nuevo, ¿no? Ya, aquí en esta estructura yo puedo apreciar este nuevo compuesto que se ha formado. ¿Ya? Ahí hay un enlace carbono H y hay un enlace doble. ¿Ya? Esta nueva estructura que se ha formado se denomina enol. ¿Ya? Eso es un enol. ¿Ya? Eso es un enol. Enol por el enlace doble, ahí hay un enlace doble carbono nitrógeno, ¿no? Ahí hay presencia de un enlace doble. Iol por el OH que se ha formado. Por eso se denomina enol. O sea, producto de la primera resonancia que ha ocurrido, ahí se forma un enol. Esa reacción se denomina enolización, que forma parte de la tautomería. ¿Ya? Esta nueva forma afecta a la base nitrogenada. Y esta nueva forma que se ha generado en la base nitrogenada se denomina forma lactínica. ¿Ya? La forma lactínica es cuando la base nitrogenada sufre una resonancia, sufre un tautomerismo y producto de eso se forma un enol. ¿Ya? Se va a formar un enol. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de la formación de esta forma lactímica? Cuando se generan estas formas lactímicas, solo me quedaría un grupo oxo intacto. El otro grupo oxo ha sido alterado. ¿Ya? Y eso significaría que esta base nitrogenada solo formaría un enlace puente hidrógeno con su otra base nitrogenada. El otro enlace puente hidrógeno se ha roto, ¿no? Se ha roto y producto de la ruptura ahí se forma un enol. Entonces, no olvidemos que el ADN es una doble hebra antiparalela unida mediante enlaces puente hidrógeno. Y esos enlaces puente hidrógeno se dan entre las bases nitrogenadas. Entonces, cuando se genera esta forma lactínica, ¿no? Ese enlace puente hidrógeno empieza a romperse, ¿no? Producto de la formación del enol. Y ahí es donde empieza la desnaturalización del ADN, ¿ya? Cuando empieza a romperse los enlaces puente hidrógeno. Entonces, esa sería la consecuencia de la formación de estas formas lactínicas, ¿ya? Cuando hay un exceso de radiación infrarroja ultravioleta, ocurre este tautomerismo, se genera el enol y los enlaces puente hidrógeno van a empezar a romperse. O sea, la desnaturalización del ADN empieza a producirse, ¿ya? Ahora, si esa radiación ha sido muy fuerte, muy severa, eso también va a afectar al otro grupo oxo. El otro grupo oxo también se va a ver afectado y ocurriría una segunda enolización, ¿ya? Ahí se genera un segundo enol, ¿no? ¿Ya? Ahí se va a generar un segundo enol, es este de acá, ¿ya? Este es el segundo enol que se va a producir. Entonces, ahí hay dos enoles que se forman, ¿no? Ahí hay dos enoles que se ha formado. Este segundo enol y el enol de acá arriba. ¿Ya? Ahí hay dos enoles que se ha formado. Producto de la severidad de esa radiación. Si la radiación ha sido muy severa, va a afectar a los grupos oxo. Y la nueva forma que se genera se denomina doble lactímica. ¿Ya? Doble lactímica porque hay dos enolizaciones que ha ocurrido. Eso debido a que la radiación ha sido muy severa. ¿Ya? Entonces, en esta forma doble lactínica ya no hay enlaces puente hidrógeno. Todos los enlaces puente hidrógeno están rotos. Eso significa que el ADN está completamente desnaturalizado. ¿Ya? Ahí el ADN está completamente desnaturalizado. En este caso, la desnaturalización del ADN puede generar como consecuencia mutaciones genéticas. ¿Ya? Eso puede generar mutaciones genéticas que eso ya lo vamos a ver el día martes. El día martes en clase ahí les voy a explicar lo referente a las mutaciones genéticas, ¿ya? Entonces, la radiación afecta de esta forma, ¿no? Si la base nitrogenada absorbe la radiación, si ha sido leve, se puede generar una forma lactímica. Si es severo, se forma la forma doble lactímica. Y la doble lactímica, por lógica, es más severa que la forma lactímica, ¿no? En la lactímica, el ADN empieza a abrirse debido a que los enlaces puente hidrógeno empiezan a romperse
y ahí empieza la desnaturalización del ADN. Si ha sido muy severa la absorción del infrarrojo, del UV, ya se forman se enolizan todos los grupos oxos y por lo tanto eso genera formas doble lactínicas, ¿ya? Y ahí el ADN ya va a estar completamente desnaturalizado, ¿ya? Entonces son tres características que las bases nitrogenadas poseen. Ahora, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, al igual que las proteínas, tienen un nivel de estructuración, ¿ya? Poseen un nivel de estructuración. Ese nivel de estructuración viene a ser la estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria del ADN, ¿ya? Ese es el nivel de estructuración que poseen los ácidos nucleicos. Ahora, en el caso del ADN, el ADN posee los tres niveles de estructuración. En el caso del RNA, solo tiene el nivel primario. ¿Ya? Es una diferencia entre DNA y RNA. El DNA tiene nivel primario, secundario y terciario, y el RNA solo tiene el nivel primario. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser estructura primaria del ADN? Cuando hablamos de la estructura primaria del ADN, es simplemente la hebra simple, ¿ya? Es una sola hebra, es una sola hebra. Y este nivel primario tiene enlaces claves, ¿no? Es el mismo concepto de estructura primaria de proteínas, ¿ya? Ese es el mismo concepto. En el caso del nivel primario de proteínas, era la secuencia de los residuos aminoácidos a lo largo de la hebra y su enlace clave era el enlace peptídico. En este caso, es el mismo concepto para el nivel primario de ácidos nucleicos. Sería la secuencia de nucleótidos a lo largo de la hebra, ¿no? Cuyo enlace clave es el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Va a ser el enlace fosfodiéster. Ahora, lo que tienen que diferenciar, por favor, es enlace fosfodiéster de enlace fosfoéster, ¿ya? O sea, hay dos tipos de enlace, el fosfoéster y el fosfodiéster. A ver, un ratito, entrar al otro. Ya, ¿cuándo vamos a hablar de un enlace fosfoéster y cuándo hablamos de un enlace fosfodiéster? ¿Ya? A ver, lo voy a hacer a este lado, ¿ya? Es bien fácil diferenciarlo. Ya, voy a colocar la estructura del ácido fosfórico. ¿Ya? Esta estructura que estoy haciendo corresponde a la estructura del ácido fosfórico. ¿Ya? Esta es la estructura del ácido fosfórico. El fosfato tiene 5 enlaces covalentes, ¿no? Un enlace, 2 enlaces con el oxígeno y 3 enlaces simples con el OH. ¿Ya? Esta es la estructura del ácido fosfórico. Ahora, este ácido fosfórico puede reaccionar con cualquier elemento químico. Cuando reacciona con alguna molécula, lo que se generaría sería un nuevo enlace, ¿ya? Se genera ahí un nuevo enlace covalente entre este oxígeno y una cadena lateral X, ¿ya? Esa cadena lateral X la voy a denominar R. Esto es un R. Entonces, ahí se está formando un nuevo enlace, ¿ya? Este nuevo enlace que se forma, este nuevo enlace que se forma, se denomina enlace fosfoéster, ¿ya? Ese es un enlace fosfoéster.
tengo enlazado el oxígeno a una sola cadena lateral. ¿Ya? Este es el enlace fosfoéster. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si reacciona con otra molécula que podría ser la misma o podría ser otra molécula diferente? Si reacciona con otra molécula, aquí tendría otro enlace fosfoéster, ¿no? Pero como son dos, ¿no? En total yo tendría dos enlaces fosfoéster. Este vendría a ser un enlace fosfodiéster. Entonces, cuando hablamos de los enlaces fosfodiésteres, los enlaces fosfodiésteres son aquellos enlaces que tienen dos cadenas laterales enlazados al grupo fosfato. ¿Ya? Si tengo el grupo fosfato y ese grupo fosfato está enlazado a dos cadenas laterales, este vendría a ser un enlace fosfodiéster. Pero si solo tengo el fosfato enlazado a una sola cadena lateral, ese vendría a ser un enlace fosfoéster. ¿Ya? O sea, dos cadenas laterales, ahí tengo presente el fosfodiéster. Pero si tengo una sola cadena lateral enlazada, este vendría a ser un enlace fosfodiéster. ¿Ya? Es la diferencia entonces entre los fosfodiésteres y los fosfoésteres. ¿Ya? Entonces, en la estructura primaria del ADN, nosotros tenemos este enlace clave, ¿no? Es el enlace fosfodiéster, ¿ya? Al igual que en el caso de proteínas, el enlace peptídico le daba direccionalidad a la molécula, ¿ya? Le va a dar direccionalidad a la molécula. Aquí va a ser lo mismo. El enlace fosfodiéster le va a dar direccionalidad al ácido nucleico, ¿ya? Y cuando hablamos de direccionalidad es hablar de dos cosas, dirección y sentido, ¿ya? Viene a ser la dirección y viene a ser el sentido. La dirección siempre es una sola. Lo que puede variar es el sentido. Sentido puede ser derecha-izquierda, izquierda-derecha, arriba-abajo, abajo-arriba. El sentido puede variar. La dirección es única, la dirección nunca va a cambiar, ¿ya? En el caso de la dirección siempre va a ir del fosfato libre, ¿ya? Esa dirección siempre va del fosfato libre hacia el oxidrilo libre, ¿ya? Fosfato libre al oxidrilo libre. Ahora, este fosfato libre, ¿en qué posición lo vamos a ubicar? ¿Ya? Este fosfato libre está en la posición 5'. Entonces, si yo en la estructura, ¿ya? Si yo les doy una estructura de un ácido nucleico y en esa estructura observo en la posición 5' un fosfato libre, significa que ese viene a ser el inicio, ¿ya? Y este oxidrilo libre yo lo tengo que observar en la posición 3', ¿ya? En la posición 3'. Si observo en la posición 5' un fosfato libre y en la posición 3' un oxidrilo libre, este es el inicio y este viene a ser el final. ¿Ya? Ese vendría a ser la dirección. En eso consiste la dirección. En el extremo 5' siempre se va a enlazar un fosfato. Y en el extremo 3', aquí siempre tengo el oxidrilo. En esa posición tengo el OH. ¿Ya? En este ejemplo que está acá, en este caso, este OH ha reaccionado con el fosfato del otro nucleótido, ¿no? Y en esa posición está ingresando el segundo nucleótido. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tengo el OH, ese OH reacciona con el tercer nucleótido y ahí la cadena va creciendo, ¿no? La cadena va a ir creciendo hasta llegar al último nucleótido, ¿ya? Y ese último nucleótido en esta posición 3' tiene que tener el OH libre. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este ejemplo, o fosfato libre en posición 5', este vendría a ser su dirección, ¿no? Su sentido tendría que ser de arriba a abajo, ¿ya? De arriba a abajo.
Ahora, otra cosa importante que cuando se produce la síntesis del ADN, ¿ya? Cuando se produce la síntesis del ADN, lo que se va a ir adicionando son nucleótidos de 3-fosfatos, ¿ya? Se adicionan nucleótidos 3-fosfatos. Luego, una vez que se ha adicionado ese nucleótido con 3-fosfatos, ese nucleótido se deshace de 2-fosfatos, ¿ya? Se deshace de 2-fosfatos, de tal forma que solo me va a quedar un nucleótido con fosfato enlazado al primer nucleótido, ¿ya? Es por eso que ahí observan, ahí hay un solo fosfato, ¿no? No hay 2 fosfatos. O sea, inicialmente ese nucleótido ingresa con 3 fosfatos, ¿ya? Pero una vez que se ha enlazado a este OH, ese nucleótido se deshace de los 2 fosfatos. Se va a deshacer de los 2 fosfatos. Y solo me quedaría un nucleótido con fosfato, ¿ya? Y ese nucleótido con fosfato es el que se enlaza a la posición 3'. ¿Ya? Se enlaza a la posición 3'. La '. Que cataliza esta reacción de la formación en este caso es RNA, ¿no? ¿Por qué digo que es RNA? Porque en la posición 2' tengo este OH, ¿no? Si en la posición 2' tengo el OH, esto es desoxirribosa. Si en la posición 3' veo hidrógeno, esto es ribosa. Y la ribosa corresponde a, perdón, este es al revés, ¿no? Aquí en la posición 2' tengo el OH, ¿no? Tengo el OH, este es ribosa, y la ribosa corresponde a RNA. En la posición 2' tengo el oxirilo, este vendría a ser la desoxirribosa, ¿no? Y esto corresponde a DNA, ¿ya? Ahora, en lo que respecta a las enzimas, la principal enzima responsable de la síntesis del RNA, esa enzima se denomina RNA polimerasa. Y en el caso del DNA, esa enzima se llama DNA polimerasa, ¿ya? RNA polimerasa y DNA polimerasa, ¿ya? Entonces, en esta estructura, nosotros tenemos una secuencia de enlaces fosfodiésteres, ¿ya? Hay una secuencia de enlaces fosfodiésteres, ya sea en DNA o RNA. Ahora, lo que realmente une este enlace fosfodiéster, ¿qué cosa es? A ver, veamos acá, ¿ya? Es esto de acá arriba, es esto de acá abajo. Ahí me pasé. Bueno, y acá, lo de acá abajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que he resaltado ahí de color rojo, ¿qué cosa es? Lo que yo he resaltado de color rojo es una secuencia de una base nitrogenada con una base nitrogenada. Base y azúcar, perdón, ¿no? Base y azúcar. Base, azúcar, ¿no? Es lo que está resaltado ahí de color rojo. Y la unión de la base con el azúcar forma un nucleócido, ¿no? Forma un nucleócido. Entonces, lo que realmente une los enlaces fosfodiésteres es una secuencia de nucleócidos, ¿ya? Si hablamos de DNA, si hablamos de DNA, sería una secuencia de desoxirribonucleósidos. Y si hablamos de DNA, sería una secuencia de perdón, en este caso sería una secuencia de ribonucleósidos y en este caso sería una secuencia de desoxirribonucleósidos, ¿ya? Eso es lo que realmente uniría enlace fosfodiésteres, ¿ya? Una secuencia de nucleósidos, no una secuencia de nucleótidos, ojo, ¿ah? Estoy hablando del enlace fosfodiéster, ¿ya? Lo que une el enlace fosfodiéster es una secuencia de nucleósidos. ¿Ya? Ahora, la unidad monomérica de los ácidos nucleicos podría ser nucleótidos como también podría ser nucleósidos. Ahora, en este ejemplo de esta estructura, ¿ya? Supongamos es una secuencia corta en la cual yo tengo una secuencia de 3 nucleótidos, ¿ya? En esa secuencia de 3 nucleótidos, ¿ya? Solo con tres nucleótidos, ¿ah? La pregunta es, ¿cuántos enlaces fosfodiésteres y fosfoésteres existen? ¿Ya? Fosfodiésteres y fosfoésteres existen. Esto que está aquí, esto que está aquí, sería un enlace fosfodiéster.
¿Ya? ¿Por qué digo que es un enlace fosfodiéster? Porque une esta cadena de acá arriba con la cadena de acá abajo. O sea, y cuando yo tengo un enlace que una dos cadenas en la cual está implicado el fosfato, este vendría a ser un enlace fosfodiéster. ¿Ya? Igual acá abajo, ¿no? Este une dos cadenas y este vendría a ser un enlace fosfodiéster. Entonces, en esta estructura de tres nucleótidos, yo tendría dos enlaces fosfodiésteres. ¿Ya? Hay dos enlaces fosfodiésteres. Y la pregunta es, ¿cuántos enlaces fosfoésteres tengo? Me voy al extremo 5'. En el extremo 5' tengo el fosfato libre, ¿no? Y este fosfato libre solo tiene una cadena lateral enlazada. Por lo tanto, este enlace vendría a ser enlace fosfoéster. ¿Ya? En este ejemplo de tres nucleótidos, yo tendría dos enlaces fosfodiéster y un solo enlace fosfoéster. Ese enlace fosfoéster siempre va a estar en la posición 5' y es uno solo. ¿Ya? Por más grande que sea la cadena, que sea de 100, de 1000, siempre voy a tener un solo enlace fosfoéster. Solo tengo un solo enlace fosfoéster, ¿ya? Que va a estar siempre en la posición 5'. Lo que varía es la cantidad de los enlaces fosfodiésteres, ¿ya? Fosfodiéster. Entonces, este enlace fosfodiéster es importante porque le va a dar direccionalidad a la molécula. ¿Ya? Es decir, extremo 5' fosfato libre y extremo 3' hidroxilo libre, ¿ya? Hidroxilo libre. Inicio y final. En este caso su sentido sería de arriba a abajo, de arriba a abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser la estructura primaria de los ácidos nucleicos? Es la secuencia de nucleótidos a lo largo de la hebra, cuyo enlace clave va a ser el enlace fosfodiéster. ¿Ya? Y el enlace fosfodiéster le da direccionalidad, que va del extremo 5' al extremo 3'. Y lo que une el enlace fosfodiéster es una secuencia de nucleósidos. ¿Ya? Eso es la definición de lo que vendría a ser estructura primaria. Ahora, ¿qué cosa vendría a ser A? La estructura primaria, en el caso del ADN y del ARN, yo lo puedo representar, ¿ya? Esa estructura se puede representar de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Cómo represento la estructura primaria de una secuencia de nucleótidos? ¿Ya? En este ejemplo, ¿ya? Este de aquí es mi primer nucleótido, ¿no? Este es el segundo nucleótido, este es el tercero, este vendría a ser el cuarto, este es el quinto, ¿ya? Y este es el último, ¿ya? En este caso, lo que he resaltado de color lila, vendría a ser una secuencia de nucleótidos, ¿ya? Ahí lo que estoy resaltando es una secuencia de nucleótidos. ¿Por qué digo nucleótidos? Porque este tiene fosfato, desoxirribosa y tiene la adenina. Fosfato, desoxirribosa y tiene la guanina. Y así sucesivamente hasta el final. Fosfato, desoxirribosa y adenina. Eso es un nucleótido, ¿no? Los nucleótidos son la unión de grupo fosfato con la ribosa y con la base nitrogenada. Esto es una secuencia de nucleótidos. Entonces, esta secuencia de nucleótidos yo la puedo simplificar, ¿ya? No se olviden que el nucleótido de adenina se denomina adenilato, ¿no? Este es el adenilato. El nucleótido de guanina se denomina guanilato, el nucleótido de citosina se denomina citilato, perdón, desoxi, ¿no? Tendría que ser desoxi porque estamos hablando de DNA. ¿Ya? Este es desoxianilato, este sería desoxiguanilato, este sería el desoxicitilato, este sería el desoxitinilato, ¿no? Y aquí tendría el desoxiguanilato y el desoxiadenilato, desoxiadenilato, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser una secuencia de nucleótidos. Esta secuencia de nucleótidos yo lo puedo simplificar. ¿Ya? ¿Cómo simplifico esta secuencia de nucleótidos? Colocando la inicial mayúscula del nombre del nucleótido. ¿Ya? Coloco la inicial mayúscula del nombre del nucleótido. Entonces, aquí el primero es adenilato. Entonces ahí coloco A. Este es guanilato G. Citilato C.
timilato T, guanilato G y adinilato A. ¿Ya? Entonces, estas letras que estoy colocando, A, G, C, T, G, A, me representa una secuencia de nucleótidos. Ojo que no es una secuencia de bases nitrogenadas. Esto les voy a preguntar en el examen. ¿Ya? Estas letras, 5, primero empiezo en el extremo inicial. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que es el inicio? Porque aquí tengo el fosfato libre. En posición 5' tengo el fosfato libre. ¿Ya? Y aquí, supuestamente, en la posición 3', en la desoxirribosa, tengo el oxidrilo libre. En la posición 3'. Este es el inicio, o sea, este es el primer nucleótido, segundo, tercero, cuarto, quinto y el último nucleótido. ¿Ya? Así como está graficado acá, el sentido sería de arriba abajo. ¿Ya? Pero eso lo puedo simplificar de esta manera. Aquí coloco las iniciales de los nombres de los nucleótidos, que sería A, G, C, T, A, G, A. Ya, ojo que estas letras no son el nombre de las bases nitrogenadas, es el nombre de cada nucleótido, ¿no? Este es adenilato, desoxianilato, perdón, porque es DNA, desoxianilato, desoxiguanilato, desoxicetilato, desoxitimilato, desoxiguanilato y desoxianilato. Y termino en el extremo 3'. ¿Ya? De esta forma puedo simplificar la estructura primaria en este caso, de DNA. ¿Ya? En este caso ya su sentido varía, ¿no? El sentido sería de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. ¿Ya? Ya, eso es entonces en lo que respecta a la estructura primaria. En lo que respecta a la estructura secundaria del DNA, esta estructura secundaria corresponde a la doble hélice, ¿ya? La doble hebra, que fue descubierta por Watson y Crick en 1953, ¿no? Ellos fueron los que descubrieron la doble hebra del ADN. ¿En qué consiste la estructura secundaria del ADN? La estructura secundaria del ADN corresponde a dos hebras antiparalelas unidas mediante enlaces puente hidrógeno. ¿Ya? Ambas están unidas mediante enlaces puente hidrógeno. Y esos enlaces puente hidrógeno se dan entre las bases nitrogenadas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí me representaría un enlace puente hidrógeno. Ahora, la primera científica en observar el ADN fue Rosalind Franklin, ¿ya? Y esto lo hizo tomando fotografías con su trabajo de radiación, o sea, mediante radiación infrarroja, ¿no? Tomó varias fotografías y la fotografía más famosa que tomó Rosalind Franklin fue la fotografía número 51, ¿no? En donde se aprecia una estructura en X, ¿no? Se representa una estructura en X, ¿no? Y eso es lo resaltante, ¿no? Debido a esto se concluyó que el ADN era una doble hebra, ¿no? Que es una doble hebra, eso es lo que concluyó Rosalind Franklin, y que la estructura todavía no estaba bien definida, ¿no? O sea, no se explicaba cómo es que esa doble hebra se mantenían unidas, ¿no? Y ahí vino ya el aporte de Watson y Crick, ¿no? Ellos establecieron que esas dos hebras están unidas mediante enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser la estructura secundaria del ADN. Ahora, esta estructura secundaria del ADN se encuentra doblada, ¿ya? Cuando hablamos del ADN, este ADN puede torcerse al lado derecho, o sea, el ADN tiene una torsión al lado derecho. Cuando el ADN se tuerce hacia el lado derecho, se denomina dextrógiro, pero hay algunas situaciones en las cuales se puede torcer hacia el lado izquierdo, ¿ya? Cuando el ADN se va a torcer al lado izquierdo, cuando se produce el proceso de replicación celular y el proceso de transcripción. Cuando se da el proceso de replicación y cuando se da el proceso de transcripción, o sea, terminado el proceso de replicación y terminado el proceso de replicación, el ADN momentáneamente se va a torcer al lado izquierdo, o sea, va a ser levógiro, pero por poco tiempo. Ya, una vez que terminó el proceso de replicación y el proceso de traducción, se tuerce al lado izquierdo. Pero eso dura pocos segundos. Inmediatamente se vuelve a torcer al lado derecho. O sea, nuestro ADN siempre es dextrógiro.
¿ya? Y solo va a ser levógiro en la etapa de replicación y en la etapa de transcripción, pero dura microsegundos. Dura poco tiempo, ¿ya? Se tuerce el lado izquierdo e inmediatamente se va a volver, retorna nuevamente a su estado original, ¿no? Que es torsión derecha, ¿ya? La torsión derecha se denomina dextrógira y la torsión izquierda se denomina levógira. Nuestro ADN, por si acaso, es dextrógiro, ¿ya? Es dextrógiro. Ya, ahora, cuando hablamos de la estructura secundaria del AN, tenemos que hablar de la complementariedad de bases nitrogenadas. Esa complementariedad de bases nitrogenadas fue descubierta por un científico llamado Chargaff. Chargaff, ¿ya? Chargaff. Él fue quien descubrió la complementariedad de bases nitrogenadas, ¿ya? Esa complementariedad de bases nitrogenadas se da entre la adenina y la timina. La adenina y la timina forma dos enlaces puente hidrógeno y la guanina con la citosina, ¿ya? Guanina-citosina, en este caso, estas dos forman tres enlaces puente hidrógeno, ¿ya? Dos enlaces puente hidrógeno entre la adenina y la timina y tres enlaces puente hidrógeno entre la guanina y la citosina, ¿ya? Dos y tres. Ahora, la adenina está presente en ambas, ADN y ARN, la timina está presente solo en el ADN, ¿ya? Solo en el ADN. Si se trata de RNA, la timina es reemplazada por el uracilo. En este caso, la base complementaria de la adenina va a ser el uracilo, ¿ya? Entonces, la adenina puede unirse a la timina o también podría unirse al uracilo, ¿no? Dependiendo si es DNA o RNA, ¿ya? Adenina, timina, dos enlaces puente hidrógeno, adenina, uracilo, dos enlaces puente hidrógeno. Y la guanina, sí con la citosina en ambas, DNA y RNA, ¿ya? Mediante tres enlaces puente de hidrógeno. Entonces, eso fue deducido por Chargaff, ¿ya? Por Chargaff. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Eso significa que siempre una base púrica tiene que aparearse con una base pirimidínica, ¿ya? Una púrica siempre se aparea con una base pirimidínica, ¿ya? Ahora, eso a su vez significa que como la adenina se aparea con la timina, eso significa que la proporción de adenina y de timina tiene que ser idéntica. O sea, yo tengo que tener la misma cantidad de adenina y tengo que tener la misma cantidad de timina. ¿Ya? Eso para el caso de las células de origen animal, ¿ya? Para las células de origen animal. En el caso de la guanina, tiene que ser la misma cantidad de citosina, ¿ya? Una púrica con una pirimidínica, la misma cantidad de adenina, la misma cantidad de timina, la misma cantidad de guanina y la misma cantidad de citosina, ¿ya? Eso significa que la relación entre adenina-timina siempre va a ser uno y la relación de guanina sobre citosina, eso siempre va a ser igual a uno, ¿ya? Y eso a su vez, él a su vez dedujo que la sumatoria de adenina más citosina debe ser idéntica a la sumatoria de guanina más timina. ¿Ya? Eso también te dedujo Chargaff. Y por lo tanto, la relación de bases, aquí hay un error, ¿no? No existen bases purínicas, ese nombre es incorrecto, aquí tiene que ser púricas, ¿ya? La relación de bases púricas sobre pirimínicas, esa relación siempre va a ser igual a uno, ¿ya? Púricas sobre pirimínicas siempre es igual a uno. O sea, una base púrica siempre se aparea con una base pirimínica y esa relación va a ser igual a uno. Eso para el caso de las células animales, ¿ya? Para el caso de las células animales. Ahora, si hablamos de una célula de origen animal y esa relación no se cumple, ¿ya? Si esa relación no es igual a uno, podría ser mayor a uno o menor a uno. ¿Eso qué significa? Que probablemente yo tenga dos bases púricas que se están enlazando o probablemente yo tenga dos bases pirimínicas que se estén enlazando. Si ocurre eso, eso es una mutación genética, ¿ya? Eso es una mutación genética. Dos bases púricas no pueden enlazarse, dos bases pirimínicas no pueden enlazarse. Si ocurre eso, eso es una mutación genética y por lo tanto la relación ya no va a ser igual a uno. Podría ser mayor a uno o podría ser menor a uno. En el caso de una célula de origen animal, te indicaría que se trata de una mutación genética, ¿ya?
Entonces, así por matemática, si el numerador es mayor, el resultado va a ser mayor. O sea, esta relación tiene que ser mayor a uno. Si es al revés, si el denominador es mayor, ¿no? El resultado es al revés, ¿no? La relación va a ser menor a uno, ¿ya? Entonces, significa, o bien ahí se están enlazando dos bases púricas, tendría más bases púricas que pirimínicas, ¿no? La relación ya no va a ser igual a uno, o podría ser al revés, ¿no? Que tenga más bases pirimínicas. Si tengo más bases pirimínicas, significa que se están enlazando dos bases pirimínicas, y eso ya es un indicativo de una mutación genética. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la estructura secundaria del ADN, tenemos que hablar de algo muy importante. Hay un factor químico denominado TM, ¿ya? El TM. TM significa temperatura media de desnaturalización. En inglés significa Telmin. ¿Qué viene a ser la temperatura media de desnaturalización? ¿Ya? Es una temperatura en la cual yo voy a tener 50% de doble hebra, ¿ya? 50% de doble hebra, y voy a tener el otro 50% de puras hebras simples, ¿ya? Puras hebras simples. O sea, un 50% no está desnaturalizado y el otro 50% está completamente desnaturalizado, ¿ya? O sea, mitad desnaturalizado, mitad desnaturalizado, y la otra mitad está sin desnaturalizar. Si yo le someto una temperatura al ADN y a esa temperatura ocurre esto, a esa temperatura se le denomina temperatura media de desnaturalización, ¿ya? Es el TM. Ahora, ¿cuál es la importancia de este TM? Hay tres tipos de TMs, ¿ya? Existen tres tipos de TMs. Yo supongo que están revisando el balotario, porque lo que estoy explicando está en el balotario, que les he pasado, ¿ya? Para que ya no me estén preguntando preguntas del balotario. Y ahí pueden preguntar para absolver dudas del balotario, ¿ya? Del balotario del último examen. Tengan a la mano ahí sus preguntas del balotario para poder responder sus preguntas. Entonces, hay tres tipos de TM, ¿ya? TMs elevados, a ver, lo voy a simbolizar así, ¿ya? TMs elevados, TMs altos, TMs bajos y TMs moderados. ¿Ya? El TM moderado. Hay tres tipos de TM. Organismos que tengan TMs altos, organismos que tienen TMs moderados y organismos que tienen TMs bajos. Hablamos de un TM alto si está por encima de los 80 grados, ¿no? 80, 90, ese es un TM alto. Hablamos de un TM moderado si está entre 40, 50, ¿no? Y un TM bajo si está por debajo de 40, ¿ya? Entonces hay tres tipos de TM. Entonces, ¿cuál es la importancia de este factor químico que es el TM? ¿Qué significa? ¿Por qué el TM es alto en ese tipo de organismos? El TM es alto en ese tipo de organismos porque en el genoma de esos organismos yo voy a tener una mayor prevalencia de enlaces triples puente hidrógeno me refiero, ¿ya? Enlaces triples puente hidrógeno. O sea, lo que existe en abundancia en estos organismos es GC, ¿ya? Hay una abundancia de GC y hay una baja cantidad de AT. Hay bastante GC, hay más enlaces triples que enlaces dobles. Hay más GC que AT. Y por lo tanto, eso hace que su genoma tenga un TM alto, ¿ya? Tenga un TM alto. O sea, la lógica es que si yo tengo un enlace triple es más difícil de romper que un enlace doble. O sea, para que tú rompas un enlace triple requiere de mayor energía, ¿ya? Eso va a requerir de mayor energía. Y como requiere de mayor energía, por lo tanto, ese TM va a ser alto.
¿ya? Entonces, si yo tengo un genoma en el cual yo tengo más GC que AT, ese genoma tiene un TM alto, ¿ya? ¿Quiénes son los que tienen TMs bajos? Si es al revés, si hay abundancia T, tengo una baja cantidad de GC, ¿ya? Si tengo más AT que GC. Si en el genoma yo tengo más AT que GC, ese genoma tiene un TM bajo, ¿ya? Y eso a su vez, ¿qué va a implicar? Si organismos que tengan TMs altos, esos son organismos que difícilmente sufren desnaturalizaciones. Su genoma es estable, su genoma es muy estable. O sea, es resistente a las desnaturalizaciones, es resistente a las mutaciones genéticas. Ese tipo de genoma difícilmente ha sufrido mutación genética. O sea, su genoma se ha mantenido desde que aparecieron en el planeta, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los insectos y las bacterias termofílicas, ¿no? Los insectos y las bacterias termofílicas tienen TMs altos, ¿no? Su genoma es resistente a la mutación genética. ¿Qué tipo de organismos tienen TMs bajos? Son organismos en los cuales su genoma ha sufrido mutaciones desde que aparecieron en la Tierra. El caso, por ejemplo, de las aves, ¿no? Las aves, en las aves su genoma ha cambiado, es cambiante, porque tienen TMs bajo, tienen más AT que GC, y por lo tanto ese genoma va cambiando, su genoma es inestable, puede sufrir mutaciones genéticas. Una consecuencia en la mutación genética es que pueda desarrollar una característica superior, o sea, la mutación puede ser benéfica, ¿ya? La mutación es benéfica si desarrolla una característica superior a la inicial. Y la mutación también puede ser maligna, ¿no? Maligna si produce al final la destrucción del organismo. ¿Ya? Esas son consecuencias de las mutaciones genéticas. En este caso estamos hablando de un beneficio de la mutación genética, ¿no? Y uno de los beneficios es que su genoma no sea cambiante, ¿no? Que sea resistente a la mutación, ¿no? Y en el otro caso, su genoma va a ser cambiante, o sea, va a cambiar, apareciendo características nuevas, ¿no? De la especie inicial, ¿ya? Ahora, ¿quiénes tienen TMs moderados? El caso de nosotros, ¿no? Las células animales, los animales superiores. Los animales, los organismos superiores, las células animales, tienen TMs moderados. ¿Y por qué tienen TMs moderados? Tienen TMs moderados porque en este caso la proporción de GC tiene que ser idéntica a la proporción de AT, ¿ya? Esta proporción de GC tiene que ser idéntica a la proporción de AT, ¿ya? Por eso es moderado. O sea, en este caso es mitad-mitad, ¿no? Puede presentarse mutación como también puede que no se presente mutación. O sea, hay 50% de probabilidad que haya mutación, ¿ya? En el caso de los que tienen TM alto, estos son resistentes a las desnaturalizaciones, son estables y son difíciles de naturalizar, difíciles de mutar. En cambio, son inestables, tienen un genoma inestable. En este caso, son fáciles de desnaturalizar su genoma y fáciles de mutar, ¿ya? Y esto es moderado. Los de aquí son moderados, ¿ya? Eso es con lo que respecta al TM. Y lo que vendría a ser el nivel terciario ¿cómo se llama? Del ADN. En este caso es ADN, ¿ya? Nivel terciario no tiene el ARN. Cuando hablamos de la estructura terciaria, para eso tenemos que hablar de células procariotas y de células eucariotas, ¿ya? En el caso de las células procariotas, estamos hablando de un virus y una bacteria. ¿Cómo es el genoma en un procariota? La estructura terciaria de un procariota es una estructura terciaria simple, sencilla, en la cual el ADN está superenrollado, es un superenrollamiento del ADN, en el cual se da sin la necesidad de proteínas alcalinas. O sea, este tipo de estructura terciaria no requiere de histonas, ¿no? Para que se enrosque, para que se enrolle. En este caso, esta es la representación de una estructura terciaria de un procariota, ¿no? Tiene la forma circular, en este caso tiene una forma anular, ¿ya? Y por lo general no hay necesidad de histonas, ¿no? Para que se dé este superenrollamiento. Entonces, es un superenrollamiento simple, sencillo,
que se da a nivel de los procariotas, ¿ya? No olvidarse que el genoma de los procariotas es un genoma que está en el citosol, ¿no? Está libre, ¿ya? Y tiene esta forma circular y en algunos casos va a tener una forma anular. Ahora, en el caso de los procariotas, esta estructura terciaria sí es un poco más compleja, ¿ya? Va a ser un poco más compleja. En el caso de las células animales. Ahora, ¿cuál es la unidad de plegamiento para la estructura terciaria de los eucariotas? Esa unidad de plegamiento inicial se denomina nucleosoma, ¿ya? Son los nucleosomas. ¿Qué viene a ser un nucleosoma? Cuando hablamos de los nucleosomas, el nucleosoma son dos vueltas completas del ADN, de la doble hebra, tiene que ser la doble hebra, alrededor de un octámero de histonas, ¿ya? O sea, son 8 subunidades de histonas y alrededor de estas 8 subunidades de histonas, el ADN le va a dar dos vueltas completas, ¿ya? A esas dos vueltas completas de la doble hebra alrededor de un octámero de histonas, a esa unidad se le denomina nucleosoma. En este caso, este enrollamiento del nivel terciario se da con histonas, ¿ya? Tiene que darse con las histonas. Las histonas tienen que estar presentes, ¿ya? Entonces, esta unidad de plegamiento se denomina nucleosomas, ¿ya? Dos vueltas completas de la doble hebra alrededor de este octámero de histonas. Ahora, si yo agrupo a los nucleosomas, ¿ya? Si yo agrupo los nucleosomas, la agrupación de estos nucleosomas forma una nueva estructura denominada la fibra de cromatina. Son las fibras de cromatina, ¿no? Vienen a ser las fibras de cromatina, ¿ya? Que se asemeja a un collar de perlas, ¿no? Esto vendría a ser un collar de perlas o un racimo de uvas, ¿no? Esto me representaría una fibra de cromatina, ¿ya? Que simplemente es la agrupación de los nucleosomas. Ahora, si yo condenso o si yo agrupo todas las fibras de cromatina, yo voy a formar una estructura denominada cromosomas. Son los cromosomas, ¿ya? Son los cromosomas, que vendría a ser la agrupación de las fibras de cromatina. Lo que han extraído ustedes en la práctica de manera artesanal, podríamos decir, o de manera casera, son fibras de cromatina, ¿no? Porque para extraer cromosomas esto ya se requiere una técnica especial, ¿ya? Lo que han extraído ustedes son fibras de cromatina y ahí está presente el ADN, ¿ya? Ahí está presente el ADN, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser lo que es la estructura terciaria. No se olviden que en el caso de las células animales nosotros tenemos 22 pares de cromosomas, ¿no? Y un par de cromosomas que codifica los caracteres sexuales, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? En total tenemos 46 cromosomas, ¿no? De esos 46 cromosomas hay 22 pares de cromosomas que son los responsables de las características somáticas y un par de cromosomas que son las características de los caracteres sexuales, ¿no? Masculino y femenino, dándome un total de 46 cromosomas, ¿no? En total. ¿Ya? Eso es en caso de los eucariotas. ¿Ya? Y esto vendría a ser el resumen, ¿no? De la doble hélice, estructura secundaria, estos son los nucleosomas, ya estamos hablando de estructura terciaria del eucariota, ¿ya? Ahí hay 8 histonas, alrededor de esas 8 histonas, esta doble hebra le da dos vueltas, ¿ya? Este es un nucleosoma, otro. Y si esos nucleosomas se agrupan, formamos las fibras de cromatina, ¿ya? Estas son las fibras de cromatina. Y la condensación de las fibras de cromatina forman los cromosomas, ¿ya? Van a formar los cromosomas. ¿Ya? Y aquí podemos representarlo incluso con tamaños, ¿no? Un diámetro de la doble hélice, si hablamos del diámetro, es de 2 milímetros, si hablamos de los nucleosomas, es de 11 milímetros, si hablamos de las fibras de cromatinas que están extendidas, es de 300 milímetros, y las condensadas son de 700 milímetros y de las cromosomas son de 1400 milímetros, ¿no? Ese es el diámetro de cada una de estas estructuras, ¿ya? Y estas vendrían a ser diferencias entre el DNA y RNA, ¿ya? Si hablamos del DNA, es una doble hebra,
Ya tiene nivel primario, secundario y terciario. Si hablamos del RNA, es una hebra simple, solo tiene nivel primario. Es una diferencia clave entre el DNA y el RNA. ¿Ya? El DNA puede tener nivel primario, secundario y terciario, y el RNA solo tiene nivel primario. Tiene doble hebra, es una doble hebra larga, alargada, y en el caso del RNA es una hebra simple, sencilla, es una hebra corta. ¿Ya? Es otra diferencia entre DNA y RNA. La otra diferencia está en el azúcar, ¿no? El azúcar del DNA es la desoxirribosa y en el RNA es la ribosa, ¿ya? Y tenemos bases que son propias de cada una, ¿no? En el caso del DNA es la timina, en el caso del RNA es el uracilo, el DNA, como les he dicho, es una hebra larga y el RNA es una hebra corta, ¿ya? Y para terminar, cuando hablamos del flujo de la información genética, ¿ya? Si hablamos de lo que vendría a ser el flujo de la información genética, estoy hablando del proceso de replicación celular, del proceso de transcripción y del proceso de traducción, ¿ya? La replicación no es otra cosa que la síntesis de DNA, es la síntesis de DNA, ¿no? Que se da en el proceso de duplicación celular. Y la transcripción no es otra cosa que la síntesis del RNA mensajero. O sea, paso la información de una de las hebras de DNA, solo se coge una de las hebras de DNA y esa información es pasada al lenguaje de RNA, ¿no? Eso es transcripción. Y la traducción ya vendría a ser la síntesis de proteína, cogiendo como molde el RNA mensajero. Quien lee esa información que está en el RNA mensajero viene a hacer el RNA de transferencia, ¿no? Este proceso ocurre a nivel de los ribosomas, ¿ya? Entonces, esos son los tres procesos importantes para hablar del flujo de la información genética, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la replicación celular es un proceso semiconservativo. ¿Ya? Es un proceso semiconservativo. ¿Por qué decimos que es un proceso semiconservativo? Porque cuando se da la duplicación celular, cuando se da este proceso de duplicación celular, una de las hebras madres va a una célula, así, entre comillas, vamos a denominarlo de esa manera, ¿ya? Una de las hebras madres va a una de las células, la otra hebra madre va a la otra célula, y a partir de estas hebras madres se sintetizan las hebras hijas. ¿No? Se van a sintetizar las hebras hijas por complementaridad de bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, es por eso que decimos que la replicación es semiconservativa, porque en ese proceso solo se conserva la mitad de la información genética. La otra mitad es información nueva, ¿ya? Va a ser información nueva. Ahora, cuando hablamos del el proceso de transcripción, ¿no? Que viene a ser la síntesis del ARN mensajero, cuando el RNA mensajero se llega a sintetizar, a nivel de este RNA mensajero vamos a tener una secuencia de tres nucleótidos, ¿ya? Esa secuencia de tres nucleótidos se denomina región codón. ¿Ya? Es la región codón. Cuando hablamos de la región codón, es una secuencia de tres nucleótidos que se encuentran ubicados a nivel de RNA mensajero. Esa región codón se denomina de esa manera porque esa tiene información genética que te va a codificar para un aminoácido en particular. ¿Ya? Te codifica para un aminoácido en particular. Es lo que vendría a ser el código genético o mapa genético. ¿Ya? O sea, cada tres nucleótidos te codifica para un aminoácido. Ahora, quien va a leer esa región codón es el RNA de transferencia. Y a nivel de RNA de transferencia vamos a tener una región anticodón. ¿Ya? Es una región anticodón que lo ubicamos a nivel del RNA de transferencia. O sea, esa región codón con la región anticodón tienen que unirse. Se unen y de tal forma que cuando ese RNA de transferencia se une al RNA mensajero a través de las regiones codón y anticodón, eso va a codificar para un aminoácido en particular. ¿Ya? Codifica para un aminoácido en particular. Esto es el proceso de traducción, ¿no? Es el proceso de traducción. ¿Ya? Eso, la clase que viene la vamos a ver más detalladamente. ¿Ya? Entonces, faltaría ver cómo se lleva a cabo la replicación del DNA, ¿ya? El proceso el proceso de transcripción
qué cosa es un intrón, qué cosa es un exón. Y luego vendría el proceso de traducción, cómo se lleva a cabo. Esto vendría a ser el mapa genético, ¿no? Es lo que les había dicho. Estas letras, esta secuencia de 3 letras me representa las regiones codones, ¿no? Por ejemplo, esta región UUU codifica para fenilalanina, la región UUC para fenilalanina, la región UUA y UAG codifica para leucina, ¿no? Estas son las regiones codones. ¿Ya? Y la región codón de inicio es la región AUG. Esta es la región codón de inicio, que codifica para metionina. Ahora, en el caso de la región stop, la región de parada, no codifica para ningún aminoácido. Son 3 regiones. Es la región UAA, UGA y la región UAG. ¿Ya? Esta es la región de parada. Cuando el RNA mensajero lea estas secuencias, significa que hasta ahí se sintetiza la proteína. Y aquí empieza la síntesis de proteínas. ¿Ya? Cuando se lea esta región AUG a nivel del ARN mensajero. Y esta vendría a ser la región de parada. ¿Ya? Entonces, esto, ojo, estas letras son regiones codones que simboliza una secuencia de 3 nucleótidos, ¿ya? Es una secuencia de 3 nucleótidos. Y finalmente ya terminamos con la parte de mutaciones, ¿ya? Las mutaciones genéticas, estas mutaciones pueden ser beneficiosas, pueden ser neutras, pueden ser perjudiciales para el organismo. Y tenemos, de acuerdo a la célula afectada, hay 2 tipos de mutaciones: mutaciones germinales y mutaciones somáticas. La diferencia de estas dos es que las germinales son heredables, las somáticas no son heredables, ¿ya? Es la diferencia entre las germinales y las somáticas. Ahora, las mutaciones genéticas, de acuerdo a la extensión del material genético afectado, se clasifican en 3 grupos: las génicas, las cromosómicas y las genómicas, ¿ya? Y ahí tienen ejemplos de cada uno de estos tipos de mutaciones. Dentro de las génicas, tenemos estas dos que son las más importantes: las transiciones y las transversiones. Estas son mutaciones genéticas muy importantes, que tiene que ver con la unión de bases púricas con bases pirimidínicas. ¿Ya? Eso vamos a verlo en la clase que viene. Estos son ejemplos de mutaciones: anemia falciforme, ¿no? Eso es una mutación genética. El síndrome de Cru-Chat es otro tipo de mutación genética. ¿Ya? Estas son inserciones, inversiones, estas son las genómicas. Dentro de las genómicas tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Klinefelter, ¿no? El síndrome de supermacho. Y esto es el resumen, ¿no? De los tipos de mutaciones génicas, cromosómicas y las genómicas, ¿ya? Estos son agentes mutagénicos, esta es su definición. ¿Ya? Y las mutaciones pueden ser neutras, positivas o negativas, ¿no? Neutras si no produce daño, positivas si promueve algún carácter beneficioso para el organismo, y negativas si es perjudicial, si produce algún daño fisiológico. Por ejemplo, producir un cáncer, ¿no? Eso sería perjudicial o negativo, ¿no? ¿Ya? Eso lo vamos a ver de manera rápida, detallada, la siguiente clase en 1 hora, ¿ya? El día martes. Ya, bueno, eso sería todo hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta que tengan?